digo al tiro. Ahí estamos. Muy bien. Ahí entraron Ya todos. entraron todos. Muy bien. Hola, hola, muy buenas tardes. Voy a seguir esperando que entren un poquito más porque están Hola, entrando. Hola, buenas tardes. Hola, Hola. Buenas tardes, hola, 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 buenas hola. Hola. tardes. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿No te molesta? Hola, hola. Buenas Hola. tardes. Buenas tardes. Buenas Muy tardes. buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Vayan ahí en el chat colocando de dónde vienen, a dónde están, en qué ciudad, en qué comuna. Santiago Centro. Por ahí la Liliana nos dice Maipú, Pudahuel, La Serena, qué bien. Quillota, Viña del Mar, pero hay Reserva de Concepción, San Fernando, Chillán, Copiapó, Los Ángeles, Linares. Qué bello, qué bonito, qué sí. bonito. Le damos la bienvenida oficial ya, mientras yo sigo admitiendo a la gente. Ya, Paloma, me parece. Bien. Ya, hola, muy buenos días, muy buenas tardes en realidad a todos y a todas. Le damos la muy cordial bienvenida a nuestra eh, tercera escuela de verano de invierno de este año, del año 2025. Es un placer presentarles nuestro segundo taller del día, que se titula Modelar, Visualizar y Retroalimentar con Inteligencia Artificial, resignificando el álgebra escolar. Este taller será presentado por nuestra académica Daniela Soto de la Universidad de Santiago de Chile. Ella es licenciada en Educación y profesora en Matemática y tiene una maestría y un doctorado en Ciencias en la especialidad de la Matemática educativa en el Centro de Se escucha Investigación de como murmullo. Estudios Avanzados del IPN en No se México. escucha. Así que le damos una muy cordial bienvenida a todos y a Claro, todas por eso. nuevamente y los dejo con la profesora para que disfruten este segundo taller del día. Hola, por ahí había un micrófono encendido para que revisen eso bien. De repente se escucha ahí y uno no quiere tener el micrófono encendido, así que ojo con eso. Bueno, veo que hay profesores de todas partes, ¿no? En Pirque me dicen ahí, pero también de Santiago, pero también de Concepción, imagínense, Coronel, ahí el Matías Silva, de Coronel, de Conce. Qué bonito, qué bueno que hayan podido darse este tiempo de ingresar a estos talleres que se brinda desde la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago. Nosotros este trabajo lo hacemos con mucho cariño para los profesores, tratando de ir mostrando lo más actualizado que vamos trabajando en la universidad, desde la docencia, la investigación, la vinculación con el medio, así que tampoco todo mezclado acá y todo con esta entrega, ¿cierto?, hacia la formación continua de los profesores y la formación inicial también, ¿no? Entonces, bueno, les doy la bienvenida a este taller que estoy desarrollando para justamente esta formación continua de los profesores de matemática, ¿ya? El taller tiene como título Modelar, visualizar y retroalimentar con IA, resignificando el álgebra escolar, un poco porque, bueno, mi trabajo de investigación, mi línea, por decirlo así, ha sido, ha estado muy ligada a la idea de la modelación, principalmente porque en general yo trabajo mucho la idea de inclusión, y desde mi postura teórica, vamos a decirlo así, desde la postura teórica
que asumimos en algún punto cuando hacemos investigación, la modelación es una práctica humana que ha permitido la construcción de conocimiento matemático. Y por eso mismo, ¿cierto? Siempre me encajo ahí pensando en cómo eh, promover, ¿cierto?, la modelación en el aula. Hoy día tenemos a la modelación como una habilidad del pensamiento matemático dentro de nuestro currículum, así que ya eso no es una opción, ¿no? No solamente es una opción desarrollar modelación dentro del aula, sino que también es un deber como profesores de tratar de justamente desarrollar esta habilidad en el pensamiento matemático de nuestros estudiantes. Así que tenemos que estar ahí como a la vanguardia de todo el conocimiento que se produce sobre la modelación, ¿cierto? Y su aplicación en el aula. Y por eso, bueno, este taller tiene que ver con eso, tiene que ver con la modelación, la visualización, que es parte obviamente fundamental de cualquier proceso de modelado, pero además quise agregarle otro elemento hoy día que nos tiene ahí siempre súper expectantes y hoy día súper movidos también socialmente, que es la idea de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, vamos a ir haciendo hartas interacciones con respecto a la guía y obviamente cómo se puede utilizar vamos a reflexionar acerca de cómo se puede utilizar para retroalimentar, ¿cierto?, los procesos de modelación, que es lo que me interesa a mí, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar un poco dando sentido al subtítulo de esta charla, de este taller, donde hablamos del álgebra, ¿no? Y lo importante es cómo problematizarlo un poco. ¿Por qué me enmarco ahí? Digamos, hoy día, ¿no? Porque podrían marcarme en la geometría o podrían marcarme, ¿cierto?, dentro de la estadística, pero hoy día quise hacerlo desde el álgebra y particularmente también abriéndonos la mirada hacia el cálculo, ¿cierto? Porque hoy día enseñamos precálculo, digamos, en la escuela. Estamos enseñando a través de los electivos el cálculo, ¿cierto? Y muchos profesores, bueno, algunos dependiendo del año en que se graduaron, ¿cierto? Dejaron de ver cálculo hace mucho tiempo. Y entonces hay que estar constantemente entrando a aires frescos a estas materias y aprendiendo cómo enseñarlas de una manera más actualizada, más funcional, etcétera. Entonces, problematizar el álgebra es como el punto de partida siempre, es problematizar el saber, ¿no? En el saber en particular, hoy día vamos a trabajar sobre eso. Entonces, fíjense, el álgebra de diferentes autores dentro de la matemática educativa o de la didáctica de la matemática, se ha señalado el conflicto que existe con la enseñanza del álgebra, ¿ya? Que hay enfoques tradicionales, tradicionalistas, vamos a decir, centrados mucho en las reglas, ¿cierto? La falta de las contextualizaciones, del sentido del álgebra, hacia dónde vamos, ¿cierto? Cuando enseñamos álgebra. Hay un autor en particular que a lo mejor algunos de ustedes conocen, me gusta mucho, que es Godino, y habla justamente de los niveles que tenemos que ir desarrollando los seres humanos para poder comprender el álgebra, y él lo establece como diferentes niveles de algebrización, ¿no? Entonces, acá les puse en la diapo, en este lado de acá, nos señala que hay un primer nivel que es un nivel cero, por decirlo así, cuando el estudiante en realidad solo reconoce o sabe trabajar y manipular objetos aritméticos, por ejemplo. Eh, no entiende bien las reglas todavía, no logra captar, ¿cierto?, los patrones particulares que permiten el desarrollo del pensamiento algebraico. Ese es un nivel cero, ¿no? Hay otro nivel que sería como el prealgebraico, donde tú ya alcanzas a ver que tu estudiante, por ejemplo, en ese nivel, ya logra reconocer patrones. Y ahí está, es muy importante, por ejemplo, el juego de los patrones algebraicos cuando estamos enseñando en niveles básicos, ¿cierto? Eh, un segundo nivel donde ya donde se hace uso de la letra, de la literal, ¿no? Y se manipula incluso. Y un tercer nivel donde ya la manipulación es tal que incluso permite encontrar patrones canónicos, ¿no? Eh, y por último, un nivel más funcional y el que nos va a llevar, ¿cierto?, a un nivel más del modelado. Hay un artículo de Godino que es del 2013, no recuerdo, pero habla de los niveles de algebrización, lo pueden buscar en la web, es muy interesante,
porque comienza justamente de estos niveles 0 hasta el 3 en un primer artículo y después ya se lanza hasta el nivel 6. Pero fíjense que es muy interesante ver este proceso, ¿cierto?, que deben vivir los estudiantes como una escalerita para poder ir adquiriendo un pensamiento algebraico. A mí de ese artículo lo que más me interesa es que él se pregunta por qué tenemos que enseñar álgebra. Y la respuesta, bueno, la da en ese mismo artículo, señalando la importancia de la modelación, que al final lo que nosotros queremos cuando enseñamos álgebra es que el estudiante en algún punto pueda modelar algebraicamente. Y eso quiere decir generalizar, ¿no? No basta solamente con reconocer el patrón, ¿cierto? Sino que hay que poder manipularlo algebraicamente, ajustarlo, ¿cierto? Para poder después usarlo, ¿no? Que sea pertinente usarlo. Entonces, bueno, ahí me parece que hay una problematización que los invito a desarrollarla mucho más profundo, ya sea a través de esta lectura del artículo o otros artículos que nos hablan del álgebra. Pero esto es como, digamos, en síntesis lo que pudiéramos decir principalmente del álgebra. Hay mucha discusión sobre el sentido del álgebra. Hay otro artículo ahí que también se los recomiendo, que habla de los diferentes sentidos y usos de las letras, ¿cierto? Que nos van a llevar justamente a repensar esta enseñanza del álgebra, porque todos tenemos que partir como por ahí, como problematizando, ¿ya? Pero entonces, en este asunto de cómo el álgebra al final es una herramienta que me permite modelar, en definitiva, ¿cierto? Desarrollar ese pensamiento. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes hacen tareas de modelación? Y cuando les pregunto, cuando les hablo de modelar, ¿qué se les viene a la cabeza? Entonces, hice este Mentimeter para que lo puedan ahí como escanear con su celular para que hagamos un poco interactiva la charla, ¿ya? Entonces, se meten ahí y vamos a ir viendo los resultados. La idea es que puedan contestar esas dos preguntas. Entonces, ahora voy a presentar el Mentimeter, que está acá. Por ejemplo, si usan situaciones o tareas de modelación. Ah, creo que no se alcanza, no lo están viendo ustedes. Yo lo voy a compartir ahora. Ahí está el Mentimeter, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo un gráfico, ¿cierto? Donde en línea ya se me va actualizando. Lo pueden ver, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ahí si quieren me hacen alguna reacción con las caritas perdón, de ¿puedes ti. poner el código de nuevo QR? Sí, No claro, claro. alcancé a ponerlo. Gracias. Ahí está. Ahí está el código. Mientras, entonces, vamos a ir viendo ya si todos alcanzaron vamos a ir viendo los resultados, ¿ya? Fíjense, la mayoría asume usar, ¿cierto?, situaciones o tareas de modelación. Eso es súper bueno. Nosotros acá llevamos harto tiempo trabajando con profesores. No se escucha. Daniela, no se escucha tu audio. A ver, ahí, Ahora sí, ahí sí. sí. Ah, ya. Sí, No, ahora sí. no, es que la conexión me dice que está un poco inestable. Perdón, ¿ya? Bueno, lo que les decía es que veo los datos que la mayoría utiliza situaciones de modelación. Eso es muy interesante porque, como les contaba cuando estaba hablando y no salía el audio, que yo llevo ya 10 años trabajando en la Universidad de Santiago y otros años más trabajando en México con profesores, ¿cierto? Y
hace 10 años atrás, 15 años atrás, no se veía mucho el trabajo de la modelación en el aula. Hoy día está mucho más presente, ¿cierto? Y eso es súper positivo. Hoy día, por ejemplo, ahí de las 60 respuestas vemos que 40 profesores asume utilizar situaciones de modelación, lo que a mí particularmente me pone muy contenta porque eso quiere decir que hemos avanzado un montón, ¿no? Y los que no, los que responden que no lo hacen, bueno, ahí tenemos una tarea pendiente que es súper importante de desarrollar estas situaciones de modelación en el aula. Entonces, eso es lo que vamos hoy día como eh, tratar de profundizar en qué significa hacer modelación en el aula desde diferentes perspectivas, porque también, o sea, hay varias perspectivas. Por otro lado, les quería preguntar también qué se les viene a la cabeza o qué asocian inmediatamente cuando escuchan el término modelación escolar, ¿ya? Entonces ahí hay la segunda pregunta que viene después es que escriban 3 palabras que a ustedes se les venga como una representación mental de la modelación escolar. Entonces a mí les voy a dar un minutito ahí para que puedan llenar eso. ¿No les deja enviar respuesta? No aparece activa la pregunta. ¿No te parece activa la pregunta? Se dice que el presentador tiene que cambiar a la siguiente pregunta. Ya, a ver, déjame ver, porque puede ser de acá, ¿no? Ahí les aparece. Ahora sí. Ya, Sí, súper. Ahora va a aparecer una lluvia de ideas, ¿no? Ahí ya empezó a aparecer, fíjense. Esto me encantan las nubes de palabra porque nos muestra ahí en palabras claves lo que vamos significando, ¿no? Por una frase como modelación escolar. Disculpe, profesora, Dígame. no me aparece, o sea, ¿en qué parte están enviando las respuestas? Porque no me aparece ningún QR, o sea, yo me salí de la última respuesta del Menti. Ya, espérame, lo voy a volver a poner para que a lo mejor te aparezca. ¿Ya? Oh, yo no puedo salir ahora. Ahí estoy. Ya, a ver, si vuelves a entrar, ¿sí? Ya, entonces ahí está saliendo nuestra lluvia de ideas. Fíjense, una nube de palabras que se ve bonita, me gusta mucho. Y ahí hay palabras que, bueno, las que aparecen más grandes son las que se repiten, ¿no? Representar, fíjense, ahí se une con otra de las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar, que es la habilidad de representar, crear, contextualizar, ¿sí? Esas son como las palabras que más se repiten. Interpretar, imaginar, por ahí también hay elaborar, analizar, solucionar, explicar, patrones, modelar, lo vuelven a repetir. Por ahí apareció la álgebra también, procedimiento. Voy a ver algunos comentarios que me hacen acá. Ya, ahí tenemos nuestra nube, ¿sí? Aquí hay palabras que, bueno, usualmente se repiten, ¿no? Con respecto a la modelación, la idea de representar es una de las ideas como que está muy de la mano con la modelación, por tanto, muchas veces se tienden incluso a confundir, ¿no? Creemos que cuando estamos desarrollando modelación,
estamos al mismo tiempo, o sea, como que confundimos, hay una delgada línea entre la habilidad de representar y la habilidad de modelar. Y claro, porque no podríamos como no pensar que dentro de la modelación, ¿cierto? No podríamos pensar que dentro de la modelación no hay distintas formas de representación. Por supuesto, van a aparecer todo el tiempo las representaciones, ¿cierto? Sin embargo, ahí hay una delgada línea que si quieren la discutimos más adelante, va a ser importante como diferenciarlas también, saber muy bien cuando yo estoy como profesor desarrollando la habilidad de representar o desarrollando la habilidad de modelar, ¿ya? Crear, me parece interesante igual ahí contextualizar, ¿cierto? Siempre nos lleva a la idea de modelar, de la modelación a los contextos, ¿no? Yo creo que es importante y como decía Freudenthal, hay una modelización horizontal como vertical, pues dentro de la misma matemática como con otros contextos. Entonces también es importante entender eso, no solamente la modelación eh, quiere decir que vamos a llevar la matemática a otros contextos siempre, ¿no? También dentro de la matemática tú haces modelación, entonces eso también es súper importante. Eh, explicar, ¿cierto? Ahí se nos une un poco también con esta otra habilidad del currículum nacional que tiene que ver con la argumentación, ¿sí? Y la comunicación. ¿Cómo argumentamos? Y eso va muy, muy de la mano con la representación, ¿no? Porque a veces los profesores pedimos una forma de argumentar que, eh, que se apoya, ¿cierto?, en representaciones, no sé, cotidianas, coloquiales, y entonces ahí se produce un conflicto, porque es como argumentas desde dónde estás argumentando, ¿no? Desde la gráfica, desde el álgebra, desde la ecuación, desde dónde estás argumentando. Entonces ahí se nos unen un montón de cosas. Fíjense, la modelación asociada con la argumentación y asociada con la representación. Son varios elementos, digamos, que se unen ahí cuando estamos haciendo modelación incluso. Bueno, qué rico ahí escucharlos, ver qué están pensando, también saber que hacen diseños de situaciones de modelación. Seguramente muchos están en la búsqueda, así que también al final de la presentación les voy a dejar algunos materiales y también ahí les tengo una sorpresa, ¿ya? Eh, fíjense, cuando hablamos de las perspectivas de modelación, o sea, de la modelación en sí. Dentro de la investigación hay muchas perspectivas, ¿ya? Por lo menos aquí yo reconozco 7, 8, ¿ya? Y hay más. Hay un artículo del 2006, del 2008, que repiten, digamos, estos autores han hecho como una revisión bibliográfica de las diferentes perspectivas de modelación. Y encontraron estas que están ahí encerradas en esta llave, ¿no? La realista, la contextual, la epistemológica, la educativa, que incluso la educativa se divide en dos miradas de modelación, una que tiene que ver con la tendiente a modelar para la enseñanza de un objeto matemático particular, por ejemplo, quiero enseñar la función cuadrática y entonces busco un contexto, ¿cierto?, donde mis estudiantes van a modelar para enseñar la función cuadrática. Esa sería una perspectiva, una mirada educativa. Y otra mirada educativa es la enseñanza de la modelación como una competencia. O sea, que no tenga que ver tanto con el objeto mismo de enseñanza, sino que más bien como la modelación como una competencia, como un saber hacer, un saber ser y un saber, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, fíjense, o sea, por lo menos 8 perspectivas distintas y es muy interesante que el profesor las conozca porque eso también nos ayuda a tener una mirada mucho más amplia de lo que es modelar, ¿no? No solamente una forma de modelación, que es la que seguramente acabo de explicar, que es la educativa para la enseñanza del objeto de la matemática, porque otros estudios han señalado que esa es la que más se utiliza. Entonces, pero reconocer que, por ejemplo, hay perspectivas que son incluso sociocríticas, ¿no es cierto?, donde el planteamiento, lo importante ahí es que el estudiante eh, se cuestione la realidad, se cuestione
cuestione el modelo, haga una crítica sobre el modelo. Entonces, reconocer estas perspectivas de verdad que nos da un panorama mucho más general y amplio sobre cómo aplicar la modelación en el aula. Por ejemplo, en una postura más realista, lo importante es la resolución del problema, no en sí los objetos matemáticos que vas a ir viendo, sino que resolver el problema. Por ejemplo, hagamos una silla, ¿no? O sea, algo tan sencillo como eso se transforma en un problema y ahí van a aparecer objetos matemáticos, pero a ti lo que te interesa realmente el desarrollo, es la creación de la silla, ¿no? Entonces, cada una de estas perspectivas nos va mostrando formas distintas de hacer modelación y yo creo que eso es muy importante para el profesor. En particular, nosotros hoy día nos vamos a enfocar en una perspectiva que es la teoría socioepistemológica, porque yo cultivo esa línea, esa es mi línea de investigación y entonces yo desde ahí les voy a relatar todo lo que va a venir ahora, ¿sí? Ahí, desde la diapo anterior, ¿cierto? Les muestro algunos de los modelos de modelación que hay. El más conocido es el de Bloom, ¿cierto? Que nos muestra como el paso del mundo real al mundo matemático, ¿sí? En un ciclo de modelación. Él, esta, vamos a decir, es una perspectiva más cognitiva, ¿ya? Está pensando en cómo el estudiante transita por diferentes momentos cognitivos que están explicados acá, ¿cierto? En esta diapo, y que el estudiante, ¿cierto? Va transitando por estos elementos para poder cumplir este ciclo de modelación. Ahora, lo interesante de este modelo de modelación es que también ellos han señalado en diferentes artículos que no, no necesariamente tú tienes que seguir este camino de manera como lineal, ¿no? O sea, al paso uno, al paso 2, al paso 3, al paso 4, no necesariamente. Que más bien nuestra cabeza funciona de otra manera. Nos saltamos del 2 al 3, perdón, del 2 al 4 o del 4 al 6, ¿cierto? Entonces también el ciclo no es una cosa como lineal, ¿ya? Pero sí nos ayuda a entender algunos elementos que nosotros podríamos considerar a la hora, por ejemplo, de evaluar la modelación. Yo lo creo súper interesante este modelo de modelación, porque te permite como, incluso con esto podríamos armar rúbricas, ¿no? Rúbricas que nos permitan medir a dónde el estudiante va, por ejemplo. En qué momento está de esta trayectoria formativa de modelación, ¿sí? Este otro, bueno, es el mismo proceso, pero ya está más simplificado entre cuatro momentos, ¿cierto? Donde tenemos un problema del mundo real, pasamos al mundo matemático, lo resolvemos en el modelo, tenemos las conclusiones y volvemos al mundo real. Es una misma idea, ¿cierto? Pero a través de cuatro pasos, ¿sí? Pero hoy día, como les decía yo, que en esta diapo me quedé anteriormente, les voy a hablar solo para contextualizar y decir que hay muchas formas de concebir la modelación, pero yo hoy día les vengo a proponer uno desde la teoría que cultivo, ¿ya? Desde la socioepistemología. Y entonces vamos a hablar de cuatro elementos que le he llamado modelo MIR, ¿ya? Porque IA, con la inteligencia artificial. Este modelo contempla cuatro elementos. Un primer elemento que sería la modelación, otro elemento que sería la inclusión epistémica, que esto para mí es muy importante y aquí es donde vamos a ver la idea de visualización. Otro elemento que tiene que ver con la evaluación, pero en particular con la retroalimentación. Y por último, cómo digamos, retroalimentamos, porque fíjense que nosotros hicimos un trabajo en pandemia, teníamos unos webinarios que se llamaba justamente educación matemática en tiempos de pandemia. Y justamente lo que nos dimos cuenta muy fuertemente en ese tiempo fue el poco tiempo que tiene el profesor de matemática para hacer retroalimentaciones. Entonces, porque bueno, en la pandemia todos colapsamos un poco con eso, ¿no? Entonces, fue- es algo que a mí me quedó muy fuerte con la idea de la retroalimentación y de repente ya aparece la IA. Y me parece que la IA es una gran herramienta con todo el cuidado que tenemos que tener, por supuesto, porque aquí a esta reflexión hay que sumarle lo ético, pero con todo el cuidado que tenemos que tener, es una herramienta que hoy día nos permitiría hacer mejores
retroalimentaciones más a tiempo, ¿no? Porque justamente la idea de la evaluación y la revisión es compleja. A todos nos sucede, ¿no? No solamente a los profesores de básica, de media, sino que a nivel universitario también. Es complejo. Entonces, la retroalimentación situada creo yo que es un espacio que la IA nos puede brindar para ir mejorando esta trayectoria formativa de los estudiantes, ¿ya? Entonces, les vengo como a promover un poco este modelo para que lo vamos a ir teniendo como en la cabeza: modelación, inclusión, visualización, retroalimentación y cómo puedo hacer todo eso con la IA, ¿ya? Entonces vamos a partir obviamente con la idea de modelación, que si bien en las diapositivas anteriores les mostré eh, que hay variadas perspectivas, yo les voy a hablar de una en particular, ¿sí? Una, una modelación que es desde el modelo de Magali Méndez. Magali es mexicana y ella ha trabajado mucho la idea de modelación escolar. Y lo interesante de este modelo es que, si bien para partir no es un ciclo que separa la matemática de la realidad, ¿ya? Eso a mí me parece muy interesante porque es como que de repente separamos la matemática de la realidad, como en el diagrama de Bloom, ¿no? El mundo real y el mundo matemático. En este caso es como que está más articulado, ¿no? Estamos viviendo la realidad con la matemática al mismo tiempo. Entonces, aquí hay tres prácticas sociales que nosotros desde la socioepistemología hemos reconocido para la construcción del conocimiento, y una de ellas es la idea de la variación, el estudio de la variación. Y yo creo que ese es un punto fundamental para el tránsito entre el álgebra que enseñamos cotidianamente en la escuela y lo que va a venir con el cálculo, ¿sí? Ahí hay un puente importante que hace el estudio de la variación. ¿Y por qué es tan interesante el estudio de la variación? Porque la variación es el estudio del cambio, ¿sí? Es el estudio del cambio. Y cuando miramos a nuestro alrededor los fenómenos cotidianos, justamente observamos cambios en todos lados, desde la economía, ¿cierto?, a la biología, a la geografía, o sea, es decir, todo lo que podamos mirar alrededor como los fenómenos, podemos plantear situaciones de variación escolar. Y eso me parece súper importante porque desde ahora entonces nuestra mirada como profesor es buscar fenómenos variacionales. Y eso nos va a permitir, ¿cierto?, darle aires frescos a la álgebra, darle aire fresco a la modelación en particular. Una mirada que nos va a permitir reconocer fenómenos en todos lados, desde la astronomía, ¿cierto?, los fenómenos de cambios climáticos, etcétera. O sea, podríamos reconocer un montón de fenómenos que nos van a ayudar a hacer tareas y situaciones de modelación. Este modelo de modelación es un modelo que contempla la variación, como dice acá, y las predicciones. Le puse ajustes acá, pero en realidad la segunda práctica que es muy importante dentro de la teoría socioepistemológica y que hemos encontrado y la hemos tratado de promover todo el tiempo es la idea de predicción, ¿no? Porque cuando estudiamos la variación lo hacemos justamente para predecir, para mirar tendencias, para ajustar. Entonces aquí hay un cambio epistemológico importante dentro de la matemática, ¿no? De que buscamos que dentro de la matemática tenemos que promover el estudio de ciertos fenómenos a través, ¿cierto?, de lo que queremos predecir, y para eso estudiamos la variación. Y ahí toma sentido la derivada, ¿cierto? Van a tomar sentido todos estos objetos matemáticos que son de nivel superior, pero que hoy día también están en enseñanza media, ¿ya? Entonces, este modelo nos propone primero comenzar con análisis de datos, experimentaciones, ¿cierto? O experiencias evocadas. Ojalá siempre la idea para hacer modelación es tratar de que el estudiante lo viva, ¿no? Que calcule, que mida, que juegue, que, que se haga partícipe de una experiencia, ¿cierto? Un segundo momento donde el estudiante va a hacer el estudio de variaciones puntuales y locales, ¿sí? Por ejemplo, de las curvas, de las funciones. Y un tercer momento donde vamos a trabajar con descripción y ajustes de comportamiento, ¿sí?
Este es el modelo de modelación de Magali Mente, que a mí me parece súper interesante que podamos como lograr como incluirlo en nuestras tareas de modelación, irlas transformando, porque uno puede tomar una tarea, un pequeño problema de modelación e irle dando estos matices, ¿cierto? Y ustedes van a ir viendo cómo cambian realmente los diseños de modelación. Cuando te preguntas sobre la predicción, por ejemplo, y cuando te preguntas sobre la variación. Entonces, estos tres momentos son los que promovemos muy fuertemente desde la teoría. ¿Para qué? Para que justamente las tareas de modelación vayan mucho más a la práctica, al hacer, ¿no? Ya estas prácticas socialmente compartidas que históricamente, ojo, que históricamente permitieron la construcción del conocimiento. Entonces son prácticas humanas que hemos desarrollado por siglos, el estudio de la variación y del ajuste y de las tendencias, que han permitido justamente la construcción del conocimiento matemático. Entonces estas tareas de modelación, estas situaciones de modelación que nosotros promovemos, tienen tres momentos: experimentación, estudio de variación locales y globales, y ajuste y predicción de comportamientos. ¿Sí? Esa es la idea. Acá es donde se resignifican los objetos matemáticos. La I, como les decía, porque ya pasamos la M de modelación, pues ahora ya estamos en la I de inclusión epistémica, porque ¿en qué sentido, cierto? En el sentido de reconocer otras formas de razonar, otras formas de registrar incluso, pero pues, sobre todo es como un tipo de resignificación del objeto matemático, ¿ya? Eh, Cuando hablo de inclusión, un poco sigo la línea de Freire, al decir que la inclusión en la educación no solo se trata de asegurar que los estudiantes tengan acceso, ¿no es cierto?, a la educación misma, sino también de garantizar que todos estos estudiantes tengan el mismo potencial para aprender y tener éxito. Esto significa que se debe abordar las barreras que impiden que algunos estudiantes se involucren activamente en su aprendizaje y se sientan excluidos. Este es un trabajo como para hacer una charla larga, así que yo solamente voy a decir algunas cosas como que ojalá les dé sentido a ustedes. Ustedes me dirán más adelante si les hizo sentido o no. Es como hoy día la centración, y no solo hoy día, ¿no? Desde tiempo ya la educación está tan centrada en el objeto matemático, ¿cierto? Tenemos que enseñar la función cuadrática y entonces buscamos contextos ficticios para enseñarla, pero está tan centrada en la enseñanza de la función cuadrática o de la ecuación de segundo grado, que perdemos el punto de vista de lo que le da sentido al estudio de esa función, ¿no? En particular, perdemos también las prácticas humanas que han hecho que ese conocimiento emerja. Y claro, cuando nos vamos a lo humano, también no estamos pensando en ese chico o chica que está en la sala de clase, que tiene 15 años y que qué sentido tiene para él resolver una ecuación de segundo grado con una fórmula, ¿no? Entonces, por eso que le damos un poco la vuelta para hablar de inclusión, o sea, de ese objeto que muchas veces nos excluye, a darle la vuelta, ¿no? A decir cómo incluimos ahora. Y por eso es tan importante estos elementos como el estudio de la variación, el estudio de la predicción, porque son prácticas humanas, ¿sí? Que seguramente si las ubicamos en un contexto cotidiano de esa comunidad, en particular mi sala de clase, ¿cierto? Va a tener mucho más sentido que estar enseñando solo una ecuación y a resolverla, sino que cuando la enseñamos a través de las prácticas humanas, entonces va tomando significado. Estos objetos que van a ir apareciendo, estos objetos matemáticos como herramientas, ¿no? Que van a ir apareciendo para resolver una modelación particular, ¿ya? Entonces, un poco esa es la idea de esta imagen que ustedes ven acá, de cómo pasamos de un discurso matemático escolar tradicional, utilitario, centrado en los objetos, a una matemática mucho más social, sí que nos permita construir el conocimiento, considerando la pluralidad epistemológica de nuestros estudiantes, lo funcional del conocimiento, la transversalidad de los saberes y los usos del conocimiento. Entonces, todo esto, ¿cierto?, en este modelo que estamos hablando para
poder transformar esa matemática escolar. Una matemática escolar, como les decía, que tiene ciertas características y que queremos contraponerla, o sea, una matemática distinta, ¿no? En el aula, sobre todo cuando hablamos de modelación, ¿sí? Y para ello, ¿cierto? Nos tomamos la idea de visualización, en particular del uso de la gráfica. Nosotros llevamos bastantes años haciendo investigación y la gráfica ha sido relegada, ¿no? Ha sido como siempre ha quedado como muy atrás. El álgebra se ha posicionado, y claro, porque el álgebra ha tenido históricamente un poder de generalización que no la tiene la gráfica, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando uno va al estudio epistemológico de la construcción del conocimiento matemático, se va a encontrar con que la gráfica fue promovedora de la construcción de conocimiento todo el rato. Entonces, por eso que lo rescatamos y decimos, hay que rescatar la gráfica, pero no solo en términos de como una representación más, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, dibujamos la función f de x, ¿cierto? Con la gráfica, pero no se transforma en una cosa que construye conocimiento, es simplemente para mirarla, ¿cierto? Y para saber que esa función tiene esa forma, pero no para analizarla. Y por eso vamos a hablar de visualización, porque no solamente es lo que se mira, ¿sí? Es lo que provoca un cambio cognitivo dentro de nuestras mentes. Francisco Cordero ha hecho mucho trabajo sobre el uso de la gráfica, no sé si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de escucharlo. Él hace mucho trabajo sobre la gráfica y señala que las gráficas van a vivir durante todo el tránsito de nuestra carrera escolar, desde la básica, desde cuando los niños tú los haces ir a buscar, ¿cierto? Aquí la mamá canguro a buscar a sus hijitos canguro, ¿cierto? Desde ese momento los niños están utilizando la gráfica. A ese momento Francisco le llama el síntoma de la gráfica, ¿no? Entonces, la gráfica es transversal a toda la enseñanza básica y media y a nivel superior cuando se ven ecuaciones diferenciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gráfica siempre va a estar ahí construyendo conocimiento junto a nuestro estudiante y por eso es tan importante como rescatarla para poder hacer modelación. Eh, en ese sentido debemos reconocer dos posturas epistemológicas. La primera, ¿cierto?, que va a centrar la idea de función, ¿cierto?, función lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, en un objeto, ¿no?, como estudio, ¿no? Este es el objeto de estudio. Y entonces lo reconocemos su ecuación, reconocemos cuando hacemos tabla, ¿cierto? Pero por otro lado, otra epistemología es reconocer que esa función en realidad lo que está haciendo es organizando comportamiento. Y esa es una postura también que viene muy asociada a la idea de variación, porque cuando tú piensas en la idea de variación, ¿sí? Cuando piensas en cómo estudio la variación a través de las funciones, ¿cierto? Las funciones se transforman, ya no son esa idea conjuntista que en algún momento se define, ¿no?, como una relación, sino que ahora se va a transformar en una instrucción que organiza un comportamiento, ¿sí? Y eso es lo innovador de alguna manera. Hoy día vamos a mirar las funciones como una instrucción que organiza un comportamiento y que esa instrucción incluso yo puedo jugar con ella, puedo agrandarla, puedo achicarla, puedo moverla, puedo trasladarla, ¿cierto? Entonces puedo como hacer de ella de tal manera que puedo ajustar comportamientos a esa función con un determinado fenómeno, un fenómeno específico. Esta vez la voy a pasar porque en realidad es como contrarrestar un poco el discurso matemático escolar y como ve ciertas nociones matemáticas como la estabilidad, el comportamiento asintótico, o como lo veríamos desde las situaciones, ¿cierto?, desde una construcción más social, ¿no?, a través de las gráficas, como categorías que organizan comportamiento y como comportamientos tendenciales, es decir, que vamos a ir a mirar tendencias, por ejemplo, ¿no?, que eso es el estudio del cambio al final y al cabo. Cerrando eso, no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta o comentarios, porque si quieren hacer comentarios también. Así la presentación se les entregará, sí, sí, no hay problema.
¿Todo claro hasta acá? Súper. Bien. Entonces, ya explicándoles un poco todo el escenario, desde dónde me ubico para hablar de los diseños de situaciones de modelación, que eso es súper importante, porque eso nos muestra que no estamos hablando igual de las mismas situaciones, ¿cierto?, que se presentan en el currículum. Yo trabajo mucho con las actividades que están en los programas de estudio y claro, yo observo ahí que hay otra mirada, esa mirada que les decía más educativa, tendiente a enseñar el objeto matemático, pero muchos de esos diseños se pueden trabajar y se pueden transformar y ustedes pueden hacer una pregunta nueva con el mismo contexto, por ejemplo, hay una del dólar, o sea, con los mismos contextos podemos hacer pequeñas transformaciones porque ya la mirada puede ser distinta. Ya no quiero que solamente reconozcan, ¿cierto?, la gráfica que se hace con el dólar, por ejemplo. No. Ya ahora quiero que analicen y qué pasa si cambia y qué pasa si hay una tendencia y que comparen, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ya con el solo hecho de cambiar la mirada ya te permite a ti como profesor agregar nuevas preguntas y hacer una situación mucho más dinámica e interesante que los estudiantes les permita como ver a las funciones no solo como esta relación entre dos conjuntos, ¿no?, sino que también como esta instrucción que organiza un comportamiento y que te permite mirar variaciones, que te permite predecir, que te permite ver tendencias, etcétera. Bien, entonces, ahí hay una pregunta, de ahí la voy a contestar, pero mientras quiero mostrarles un video. Yo no sé si llegó mi compañero José Kleiner, porque tengo un invitado especial igual hoy día, que es José, pero no sé si llegó. ¿Sí llegó? Hola, profesora. Ahí está. Ahí está José. Muy bien. Entonces, vamos a ver, digamos, un pequeño extracto del video, porque me interesa más que José les muestre como in situ un poco el experimento, y después ya vamos a entrar en la parte de las retroalimentaciones y la guía, ¿ya? Entonces les voy a mostrar un pedacito del video. eh, y lo tengo por acá. Déjenme. Acá lo tengo. Ahí me dicen si lo escuchan. ¿Lo escuchan? Situación de temperatura. Momento 1. Tu cotidiano. Dibuja el cambio de algo frío a caliente o de caliente a frío. En tu dibujo se puede establecer cuándo se calentó o enfrió el objeto. ¿Tus dibujos se parecen a estos? Momento 2. De uso de la curva. Para estudiar las temperaturas, desarrollaremos el siguiente experimento. Se tienen dos sensores de temperatura y tres tazas con agua de diferentes temperaturas: caliente, templada y fría. Observa el cambio de los sensores de una taza a otra y observa las gráficas producidas. Ya, ese es el experimento que vamos a ver, y también hay otra parte que es, todavía no les voy a mostrar las gráficas, porque de ahí las vamos a ver con José, pero me interesaba que vieran una parte del video. Déjenme encontrarla. No, creo que no la encuentro. Acá. Que esta es otra parte del experimento, ¿ya? Hagamos otro experimento. Se tiene una pistola con silicona y un trozo de papel aluminio. Se vierte silicona en el trozo de papel aluminio
coloca el sensor sobre la silicona, cerrando lentamente el papel de aluminio. Tengan cuidado de no quemarse. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser la gráfica que va a proporcionar el sensor? Esa pregunta es muy interesante porque nos permite anticiparnos, ¿no? Después de que el estudiante ya trabaja con los sensores, ya ve la gráfica, ya nos podría anticipar a ver qué tipo de gráfica podría producir. Bueno, ya teniendo los sensores, teniendo las gráficas, digamos, ya podríamos ver qué gráfica producieron y se comparan, ¿no? Y por último, ya otro momento, que ya es un momento más de ajuste, sería este, ¿no? Observa las siguientes gráficas y posteriormente describe el experimento que originó la siguiente gráfica. Por ejemplo, en este caso, que es súper interesante desarrollarlo realmente con los estudiantes, es que ellos ya después puedan tomar los sensores, tú les das las gráficas y entonces ellos tienen que ir simulando ese comportamiento, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver si está por ahí el José, que se los presento, es un colega de la Universidad Andrés Bello. José, ¿está por ahí? Ahí está. Y nosotros hemos trabajado estos videos de modelación, estamos como siempre haciéndolo, rehaciéndolo, ¿cierto? Porque se va mejorando la tecnología. Y entonces él les va a contar un poquito de cómo el material que utilizamos, que son los Arduino, los sensores, ¿cierto? Para poder hacer estas simulaciones y estas modelaciones en el aula. ¿Ya? José, ahí te doy la palabra. Dani, ¿me dais permiso para compartir? Sí, déjame ver. Ay, creo que yo no te puedo dar permiso. Pero ahí está la moderadora. Años han pasado. Sí, ¿cómo ¿Pueden va? ahí compartir? Bien. ¿Pasó algo por ese Vamos a día? intentar. Caso, Sí, sí puedo. Aquí se ve mi desorden. ya, súper, ahí está. Ya, perfecto. Bueno, como decía Daniela, quiero compartirles un poco la construcción de el artefacto, ¿cierto?, de los sensores de temperatura. Aquí tengo algunas cositas que son los materiales, unos sensor sumergible de temperatura. Son siempre pensando cosas que sean de bajo costo, que se puedan implementar en una escuela o en alguna institución, digamos, que no disponga de grandes proyectos ni cosas. Así que son dos sensores de esto y principalmente una placa electrónica Arduino, que fue diseñada originalmente para fines de docencia, aprender electrónica, aprender cosas de ese tipo, pero después agarró vuelo, digamos, a muchas más cosas y nosotros lo recuperamos desde la didáctica, por supuesto, desde lo que nosotros hacemos. Entonces, una mirada rápida de cómo se arma este asunto. Aquí está el diagrama. La placa electrónica se conecta a los par de sensores según esta configuración, un par de resistencias que tampoco son mayor problema, digamos. Eh, y aquí nosotros construimos una carcasa y empezamos a ensamblar el asunto que terminó en esta cosita que está acá, ¿cierto? Entonces, el sensor, o sea, el Arduino se conecta por el puerto USB al computador, manda los datos vía una interfaz que se llama interfaz serial y va recuperando la temperatura a tiempo real, en este caso sensores sumergidos en agua tibia, agua helada, lo que uno quiera. Y se generó también una interfaz gráfica que también no nos quisimos complicar mucho en eso. Es una paginita web, 4 kilobytes, poquito código. Y entonces, bueno, aquí no sé yo no me estoy viendo en este momento, pero perdón el desorden acá, siempre es así. Aquí más o menos, no sé si se puede ver, está el sensor y los vasitos de agua. Y vamos a
hacer el asunto de conectar el Arduino. Y traté de repetir el experimento, tengo tres vasitos. Ah, espérate, desconectado. Vamos a hacerlo de nuevo. Rodrigo Enríquez levantó la mano. Ya, lo atendemos al tiro, Rodrigo. Tenemos que José haga esta parte del experimento y ahí abrimos un pedacito para algunas preguntas. Aquí tengo de los tres vasitos, insisto, no sé si me está viendo los vasitos, pero tengo uno con agua helada, otro con agua más o menos tibiecita y otro con agua caliente. Los dos sensores están en agua tibia. Voy a poner un sensor en el agüita helada y veamos qué pasa. Ahí está la interfaz, la parte gráfica, y aquí se van capturando los datos. Se toman los datos cada un segundo, está el segundo 29, segundo 30, segundo 31 y así. Y se va registrando la temperatura en grados Celsius, tanto del sensor 1 como del sensor 2. Vamos a meter este en agüita caliente. Ah, como no sabía a qué hora me tocaba entrar al aire, tenemos aquí el agüita caliente. Y no se ve nada, entonces vamos a tener que movernos ahí, sí. Ahí está. Dos sensores en agüita caliente. Y con esto vamos describiendo entonces la forma de las gráficas. Una en agüita helada. La otra se quedó en el agua caliente. Vamos a Súper, quitar. aquí por ejemplo se van haciendo justo los análisis de los intervalos de crecimiento, decrecimiento, observación, ¿cierto? De puntual y global de la gráfica, y no solo de la gráfica, porque también en este caso esta interfaz nos permite, ¿cierto?, el análisis de las tablas, de variaciones, ¿cierto? José, ahí, Bueno, ¿sí? ¿qué les puedes contar un poco tú a los profes de este tipo de trabajo? ¿En qué sentido? ¿En la parte técnica de construir el artefacto o qué? Didáctica, técnica. Bueno, desde la técnica, como te decía, siempre estamos tratando de hacer cosas que esto partió de, bueno, ¿te acordáis hace cuánto tiempo Sí. teníamos las calculadoras? Hacíamos las Texa Instruments, tenían diseños, tenían, perdón, sensores de temperatura, ¿cierto? Entonces, cuando veíamos este tipo de diseños, yo siempre pensando en que a lo mejor alguna institución no iba a tener el presupuesto para conseguir esa calculadora o los sensores. Entonces, ¿cuál iba a ser la versión más alcanzable por alguna institución? Y salió esta idea de los Arduino, de meterse un poco con la electrónica, pero también que el profesor pudiera de alguna manera acercarse a esto. O sea, o sea, tenemos un colega en común en la Universidad de Bielefeld, Alemania. Entonces yo lo entusiasmé con esto para que probara con los estudiantes de allá y él me dijo, el Nico me dijo, pero yo no voy a soldar, no me hagáis soldar. Entonces, claro, no es necesario, o sea, ¿cómo hacemos esto para que el profesor no tenga que necesariamente tener competencias técnicas de ese tipo? Entonces, hay unos adaptadores que son estos de aquí, que hacen que uno no tenga que soldar, sino que se enchufan las cositas como Lego, se enchufan en estas cosas que se llaman protoboard, ¿cierto? Y estoy describiendo la realidad de mi compañero de allá de Alemania, que allá hay personas que hay una impresora 3D institucional. Entonces, al igual que esta que está por aquí, uno puede compartir el diseño de la carcasa, ¿cierto? Lo imprimen allá
mete todas las cositas, las pega con silicona y construye el artefacto, digamos, el kit de sensor de temperatura. Y bueno, esto siempre ha sido para construir situaciones donde la gráfica sea argumentativa, ¿cierto? O sea, construir lo que podríamos llamar un pensamiento gráfico. Desde ahí, darle su estatus de la gráfica como un conocimiento en sí mismo. Entonces, esta cercanía de poder, la temperatura es algo bien etéreo de alguna manera, entonces esta forma de tomar datos permite acercar esta realidad que es la temperatura del agua con las gráficas y también, por supuesto, desde otros registros como son los datos a tiempo real. O sea, esto, nosotros podemos guardar esto como dato y también desde ahí un análisis y contrastar estas distintas miradas. Claro. Mira, aquí por ejemplo nos hace una pregunta que dice que no entiende lo que se hace con los sensores, pero no me, o sea, entiende lo que se hace con los sensores, pero lo que no le queda claro es cuál es el objetivo de aprendizaje de la situación. Y por ende no entiendo en qué nivel debe estar el estudiante para que aprenda lo que queremos que aprenda. Perdón si no entendí. No, no te preocupes ahí, admin, dice. Eh, no te preocupes, pero bueno, esta situación en particular es una situación que va hacia, puede ser la función exponencial, pero principalmente yo creo que no hay que quedarse tanto en el objeto, en el único objeto que pudiera estar modelando la situación. Yo creo que aquí es importante, por ejemplo, para desarrollar el pensamiento tanto de los intervalos, el análisis puntual, máximos, mínimos, o sea, más bien la modelación, claro, te va a llevar va a depender del fenómeno, porque puede estar estudiando un fenómeno que sea lineal o puede estar estudiando un fenómeno que sea cuadrático, en este caso exponencial, pero lo importante va a ser que es el estudio del comportamiento, ¿no? Y de los objetos que puede ir ahí, hay diferentes objetos que pudieras trabajar. No sé si ahí el José quiera eh, como complementar esa respuesta. Bueno, a propósito de la función exponencial, de nuevo estábamos, que yo estoy trazando, ya se entusiasmó en todo caso nuestro amigo y colega el Nico, pero él trabajó en su tesis la función exponencial desde un marco teórico alemán que se llama las nociones básicas. Entonces nosotros estábamos tratando de validar el modelo, en el sentido de que está la ecuación del calor de Newton, ¿cierto? La ecuación de enfriamiento de Newton, y la ecuación de enfriamiento tenía un K, y ese K depende del objeto, en este caso del agua respecto al medio, ¿cierto? Entonces yo decía, ya, pues, quiero el K del agua para poder ver cuál es la curva y yo contrastarla o sea, lo que dice el modelo teórico, digamos, con lo que dicen los datos reales. Entonces, hacer esa amistad, esa conexión, es potente desde el punto de vista didáctico. Pero resulta que el K depende. Si hay un vientecito arriba, o sea, si hay convección, depende de la forma del recipiente, del material del recipiente. Entonces, como que yo dije, pucha, entonces no hay cómo, pero en realidad nosotros, claro, podemos experimentar y tener una fuente fija, y eso es lo que hicimos. O sea, ayer tomamos los datos durante 108 minutos. Entonces, en el tiempo cero, la temperatura del agua eran como 70 grados. Y después de los 108 minutos logró la temperatura ambiente que eran 20 grados. Y había un descenso exponencial, graficamos la curva, ¿cierto? Y ahora lo que tenemos que hacer es validarlo con el modelo, pero ahí en realidad lo que vamos a hacer es encontrar un K para nuestro experimento. Entonces, ese tránsito entre lo teórico y los datos reales es muy rico. Es como lo que tú decías hace un rato de que es lo que hay que tratar de que viva el estudiante, digamos. Así que nosotros lo estamos viviendo en ese contraste y después vendrá también la construcción de un nuevo diseño, porque en lo que vimos el video era de otro diseño, pero aquí también tal vez se podrá construir eh, para que emerja de alguna manera esto de las nociones básicas, que es la mirada de ella. Ajá. Sí, tenemos otra pregunta que dice acá sobre, eh, a ver, déjame buscarla que si ya se me perdió. Los vasos están en contacto entre sí, es decir, porque por momentos parece
tender al equilibrio térmico. Eh, Pero vemos oscilaciones al parecer. Sí que también, bueno, los sensores tienen un ruido, ¿no? Pero no sé si está hablando de esas oscilaciones, porque yo la curva la veo bien estable en todo caso. sí, en el video, por ejemplo, tomábamos los datos con otra Ah, claro. interfaz que ahí producía ruido, pero aquí no, aquí está más Claro, porque fluido. de repente los sensores tienen ruido, entonces, como en el video que yo les mostré, ahí estaba con más ruido, entonces, pero claro, por lo mejor se refiere a otro tipo de oscilaciones. Claro, es que lo que decía José es súper claro, o sea, el modelo teórico es una cosa y la toma de los datos es otra. Y eso es súper interesante porque ahí me vuelven a preguntar por el objetivo y creo yo que justamente el objetivo, incluso cuando uno está enseñando a modelar, es justamente reconocer ese modelo que te sirve, ¿cierto? Pero como modelo que se ajusta a una realidad, pero no quiere decir que la realidad sea perfecta, ¿no? La realidad, por todos estos elementos, incluso, ¿cierto? Las diferentes temperaturas, la temperatura ambiente, todos esos elementos, la gráfica va a ir cambiando, la toma de datos va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, no sé si Rodrigo tenía la mano levantada hace rato, él quería decir algo y ya con eso continuamos, ¿ya? Rodrigo, te escuchamos. Y buenas tardes. Mi consulta va por lo siguiente. Nosotros, en el liceo donde trabajamos, tenemos talleres de robótica. Pues tenemos Arduino, tenemos Raspberry Pi, sensores de temperatura, pero me encontré bien interesante la gráfica, cómo lo representaba y cómo aparecía en una página web. Entonces mi consulta era por ahí, si nos podía iluminar en cómo hicieron eso o eventualmente compartirnos quizás la idea para ver cómo lo podríamos nosotros aplicar. Por supuesto, o sea, a ver, primero, este es el diagrama. Las dos resistencias son de 4,7 kilo ohm. Los cablecitos, bueno, son los típicos cablecitos así para pinchar las protoboard. Y los sensores son, creo que lo tenía aquí en la página. Ahí está. Sensores DS18B20, sensores sumergibles, digamos. Y si a alguien no le gusta soldar, ahí al medio te fijas que este lo venden como el sensor y el pin, digamos, para no tener que soldar los cables. Con eso, digamos, y la Arduino, está la parte electrónica. Uno puede buscar en internet cualquier código, aunque yo en realidad se lo puedo compartir a la Daniela y ella lo puede difundir, el código que va dentro del Arduino para que vaya generando estas columnas, digamos, de dos datos. Y cuando el Arduino genera esas dos columnas del sensor uno y del sensor 2 lo recibe, lo recibe este código, que en realidad es bastante sencillo, es una mezcla de HTML con JavaScript, donde, que también, como les dije, lo puedo compartir. Y bueno, básicamente lo primero que dice es que voy a conectar el Arduino por un puerto, digamos, que es desde serial a la interfaz web. Entonces, esa es la gracia de que no haya que instalar ni un plugin, ni una cosa. Siempre pensando en que el profesor no tiene por qué ser un técnico o un robótico o algo así, sino que lo más amigable posible. Aquí se conecta entonces por vía web con este código, después se crea una cajita donde se va a graficar la función que va tomando los datos a tiempo real y se conecta también al lado de la cajita donde va generando los datos, porque nosotros estamos los datos tabulares, ¿cierto? Y la gráfica. Y eso, digamos, es más o menos, hemos tratado de hacerlo siempre lo más sencillo posible y replicable en términos técnicos también. Agradecería Bien. enormemente si nos pudiera compartir todo eso, por favor, el código que va en el Arduino y este programita que permite que se pueda graficar. Sí, claro, claro, no hay ningún problema. Después ustedes nos cuentan cómo les fue con la toma de datos, si es posible, porque eso vamos Ajá, replicando, compartiendo, eso es sí, súper productivo para todos, pues. ajá. Sí, eso, José. Bueno, ustedes tienen mi correo electrónico, entonces si tienen como interés ya más en hacer un proyecto con esto en su escuela y si tienen el material, nosotros encantados compartimos la información para ir haciendo comunidad al final y al cabo. Es como ir teniendo también ahí
los datos, cómo les fue a ustedes con esto, ¿cierto? Y poder, digamos, este taller solamente es 1 hora y media, entonces, pero mis datos están ahí, ¿cierto? José también puede poner ahí su contacto en el chat por cualquier cosa que quieran preguntarle, ¿ya? Voy a poner mi Bueno, correo. entonces, ahí hay algunas preguntas, José, pero no sé si las preguntas son como en términos de la electrónica, pero hablaban de los vasos, ese sí la alcancé a ver. Si Ahí los sí, vasos están separados, no sé si sí, se ve porque estaban separados. yo no me veo, pero ahí están los... Claro, porque hay otro experimento que tú pones dentro de por ejemplo, un jarro con agua caliente, pones dentro un vaso con agua helada. Y también va hacia el equilibrio térmico, ¿no? Y es súper interesante ver cómo cambia la temperatura del vaso que está dentro. Ya, entonces vamos a continuar. Ahí Vamos entregué la pantalla. a partir. Te agradecemos mucho, José. Era un invitado que tenía yo aquí, especial, para que ustedes vieran cómo in situ, cómo se hacen estas experimentaciones. Y ahora nos vamos un poco a ya teniendo el diseño de modelación, ¿cierto? Aquí está el diseño. Estoy compartiendo un poco las actividades, fíjense, se tienen 2 sensores de temperatura, cada uno en 3 tazas con agua caliente, templada y fría. Es lo mismo que vimos en el video y lo que hizo José. Se cambian los sensores de tazas, se observan las gráficas producidas, ¿cierto? Por otro lado, ¿cierto? La actividad, ¿qué pasaría si dice, si metemos el sensor a un vaso con agua caliente? O sea, son las preguntas que se van haciendo durante el video que les mostré. El experimento de la silicona, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser la gráfica? Y por último esto, ¿cierto? Que observamos una gráfica y tenemos que reproducirla, ¿sí? Bueno, esta actividad aquí, yo hago una pequeña tabla donde justifico, ¿cierto? Cada uno de los momentos de la actividad con el modelo de modelación de Mendes. Fíjense en estas 2 primeras actividades, la idea es que se viva la experiencia, ¿no? Que el estudiante pueda, por ejemplo, dibujar. Cuando la primera pregunta les dice, eh, piensa en algo que cambie de frío a caliente o de caliente a frío, la idea es que haga unos dibujitos, no sé si la alcanzaron a notar, pero en el video hay unos dibujos de una ducha caliente, por ejemplo, o de una tetera sobre una cocina, ¿no? Que empieza a tirar humo, o sea, vapor, perdón. Entonces, el estudiante tiene que evocar ciertas situaciones, ¿cierto?, de su vida cotidiana, donde se está poniendo en juego el cambio de la temperatura. Ahora, ¿qué es lo interesante de ahí? Que habitualmente lo que no encontramos, y aquí es donde viene el análisis a priori, por eso es tan importante desarrollar un análisis a priori del diseño, lo que no encontramos en ese tipo de actividad es que el estudiante reconozca lo temporal del cambio de la temperatura, el tiempo como una variable independiente. Cuando ya metemos el tiempo, entonces ya podemos pasar a la gráfica, ¿no? A la gráfica que conocemos y que es la gráfica que nos tiraba el sensor, porque el sensor lo que va midiendo es en un tiempo, ¿cierto?, la temperatura y su cambio. Entonces, mientras el estudiante no logre traspasar cognitivamente, vamos a decirlo, de esta relación del dibujo, ¿cierto?, de cómo pasa algo frío a caliente o caliente a frío, a algo que está superditado, una relación temporal, ¿cierto? No va a poder transitar, digamos, hacia ese espacio gráfico. Por eso es tan importante el primero mirar este primer nivel, ¿cierto?, del dibujo y se realmente considera estos elementos como el tiempo. Y así van sucediendo. Entonces, lo que yo hago después de eso, ¿cierto? Después de que uno hace un diseño y lo piensa y le piensa las preguntas, es hacer algo que nosotros en didáctica le llamamos análisis a priori. Y en un análisis a priori tú analizas tanto las posibles respuestas que pueden darte los estudiantes con respecto a la tarea, como también las posibles estrategias que puede utilizar y también los errores y los obstáculos posibles que pueden suceder, ¿no? Todo esto ya a mí me da una batería de un diseño de situación de modelación, ¿ya? Tengo un diseño, tengo un análisis a priori, todo este diseño obviamente construido bajo una perspectiva, ¿cierto?, de modelación muy específica. Por ejemplo, ahí me preguntaban,
una pregunta que parece constante. ¿Cuál es el objetivo? Fíjense, el diseño de situación no va hacia un objeto particular para estudiarlo. O sea, ustedes pudieran tomar esta situación y acomodarla para enseñar función exponencial, pero también, como les decía, para estudiar máximo y mínimo, derivadas, por ejemplo, ¿no? Intervalos de crecimiento, análisis puntual, global, local, digamos, el diseño de modelación nos puede hacer trabajar, incluso de esta situación de modelación la podríamos trabajar desde octavo básico, ¿no? O incluso más chiquitito, no, por el agua caliente ahí hay que tener ojo nomás, porque hay cosas que de verdad que tienen que ver con la experimentación misma, pero la podríamos trabajar desde muy pequeños asociado al desarrollar la habilidad de modelar, porque nos cuesta ver, ¿cierto?, como la modelación por sí misma y no asociada a un objeto matemático en particular. Claro, ¿ya? Bueno, ya teniendo esta batería, ¿cierto? Un diseño de situación de modelación y teniendo un análisis a priori, entonces la pregunta natural, y por eso que aquí viene la idea de retroalimentar. ¿Cómo, o sea, en un proceso de modelación, que no es la enseñanza única direccional hacia un objeto, ¿cierto? Generamos evaluaciones y retroalimentaciones. Recordemos que retroalimentar no es solo corregir, sino es mediar el aprendizaje, ¿ya? Es evaluar los procesos, no solamente el resultado. Son dos frases que yo quería poner para que veamos la importancia, ¿cierto?, de la retroalimentación en un proceso de modelación. O sea, cómo vamos trabajando con el estudiante de tal manera de llevarlo al estudiante, ¿cierto?, hacia un fin común, que es el que tenemos, que logre desarrollar una modelación. Bueno, para eso entonces hay que tomarse un modelo también de retroalimentación, porque cada uno puede pensar lo que quiera sobre qué significa retroalimentar, ¿ya? Pero sin embargo, uno debe pensar en hay modelos de retroalimentación y me parece que son muy importantes y podemos destacar algunos. En particular yo me tomé el de Hitti y Timperley, que son dos autores que son muy citados dentro de educación para la idea de retroalimentación, ¿ya? Ellos hablan de un proceso situado de retroalimentación que va atendiendo a tres preguntas específicas. ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Sí? ¿Y qué sigue? Esas deberían ser las tres preguntas que nosotros deberían estar rodeando al proceso de modelación todo el tiempo. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo lo estoy haciendo en este momento? Que son como un poco los obstáculos a los que nos enfrentamos. ¿Y qué sigue? ¿No? ¿Cómo seguir? Y en este sentido, cuando hablamos de retroalimentación y todas las problemáticas que les contaba yo en un principio sobre lo que vivimos en pandemia, es súper interesante entonces la IA, la inteligencia artificial, como un apoyo para este tipo de retroalimentación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace una IA? Bueno, ustedes ya conocen la inteligencia artificial, yo creo que ya está como... ya la mayoría de alguna manera estamos utilizándola, ¿cierto? Para poder no solo hacer preguntas como en el Google, ¿cierto? Sino que también que nos ayuda a pensar, repensar nuestro trabajo y en particular la idea de la evaluación y la retroalimentación. Es un apoyo, ¿no? En particular yo me voy a tomar a ChatGPT, les quiero contar un estudio que salió hace poquito, en el 2024, que justo habla sobre la retroalimentación con las guías, ¿no? Porque haciendo una búsqueda sobre la utilización de la inteligencia artificial en la educación matemática, claro, la mayoría de la inteligencia artificial está centrada en generar evaluaciones formativas, ¿cierto? Para el estudiante, es decir, tú metes un problema o el problema te lo da la IA y tú lo resuelves y entonces la inteligencia artificial de alguna manera te está dando como las respuestas, te está retroalimentando, te está preguntando, te está diciendo en qué te equivocaste, por ejemplo. Sí, esa es una utilización muy frecuente de la inteligencia artificial hoy día en nuestro campo de estudio, que es la educación matemática. Pero otro me parece interesante es cómo
los chats y en particular estos asistentes nos pueden ayudar a crear retroalimentaciones, a preguntas de retroalimentación. No solo eso, ¿no? Nos ayuda también a crear, por ejemplo, rúbricas. Entonces, bueno, este estudio en particular lo que hizo fue tomar 4 chats, ¿sí? Para eso, obviamente, tiene que tener un marco teórico. Es como yo tengo el marco teórico de Magali Méndez acerca de la modelación. Ahí le estoy diciendo a mi chat, esta es la forma en que yo quiero hacer modelación escolar. Y por otro lado, tengo un modelo interpretativo también de evaluación, es decir, también me posiciono, ¿cierto? Yo les dije, me voy a posicionar en este modelo, ¿sí? A través de estas 3 preguntas. Entonces, lo que hicieron estos autores, no es lo mismo que yo les estoy proponiendo, pero más o menos la idea, ellos tomaron un modelo teórico para la carrera de psicología, tomaron un marco interpretativo de evaluación y construyeron 4 chats. En uno de ellos, sin ninguno de los dos. En otro, solo con el marco teórico. En el tercero, solo con el marco interpretativo de evaluación. Y en el cuarto chat, el modelo teórico con el marco interpretativo de evaluación. Entonces le pidió a estos 4 chats, ¿cierto? Después de una tarea que le hizo a los estudiantes de psicología, que los chats le hicieran retroalimentaciones. Y claro, yo creo que es súper intuitivo pensar, por supuesto, que este chat fue el más completo. O sea, de alguna manera el chat que tiene un modelo teórico y que tiene un modelo interpretativo de evaluación se acercaba mucho más a la retroalimentación que podía hacer este profesor, porque eso es bien interesante. Lo compararon con la retroalimentación que hace el propio profesor. Entonces, esto nos da cuenta que para poder utilizar la inteligencia artificial nosotros tenemos que administrarla, ¿cierto? Y llenarla de estos conocimientos, de los marcos de referencia que nosotros estamos utilizando para poder medir a nuestros estudiantes. Si nosotros queremos hacer un ciclo de Bloom, ese chat, ¿cierto? O este asistente debería estar configurado para eso. Entonces, aquí nos muestra, en este artículo se muestra ese camino justamente donde señala, por ejemplo, que para este momento de las tarjetitas rosadas, de las etiquetas rosadas, se requirió la presencia del profesor, por ejemplo, ¿no? Para hacer el análisis de las evidencias del aprendizaje y para la discusión sobre los resultados y el desempeño de la IA, ¿ya? Eh, entonces, esa es más o menos, digamos, esta investigación que me parece súper interesante y que da pie, digamos, un poco a este juego. Entonces, yo les voy a proponer, acá les voy a pasar este chat por nuestro chat. A ver si lo pueden ver. Ahí está. No es necesario que tengan una cuenta eh, de ChatGPT pagada. Ya ustedes pueden tener una cuenta o no tener una cuenta, pero pueden entrar a ese asistente. Ese asistente lo creé yo y lo creé con, obviamente, con todo lo que les estoy explicando, pues con el modelo, el marco teórico, que es el de Méndez, y el marco de evaluación, que es el de retroalimentación de Timper, ¿no? Entonces, yo eh, trabajo con este chat, ingreso la información y entonces ahora, por ejemplo, ustedes ingresan a ese chat, no sé si lo están pudiendo hacer, ¿sí? ¿Ok? Déjenme, no sé si acá les puedo agregar, lo que no veo es cómo puedo agregar un archivo al chat, compartirles un archivo. Paloma, ¿Sí? ¿estás por ahí? ¿Cómo les puedo compartir un archivo aquí a los profes? A ver, tienes que subirlo un archivo para que ellos lo vean. Sí, es que porque necesitaríamos como que ellos suban el archivo. Ah, ya tienes que compartirlo por el mismo chat. Ya,
Déjenme ver un poquito acá, a ver si puedo... A ver, espérame. Tengo la impresión que no me deja adjuntar archivos. Mira, hay un... O mándamelo a mí, yo te lo comparto. Ya, por mientras entonces están entrando ahí al... Paloma Núñez, ¿no? Paloma Núñez, ¿cierto? Sí. Ahí te lo envié por correo. Ya. Ya, entonces la idea es que ustedes puedan entrar a este asistente virtual que le llamé yo retroalimentación. ChatGPT lo estoy abriendo para que lo veamos en conjunto, ¿ya? Ahí está, ¿no? Este es el asistente de retroalimentación para la modelación escolar. Bueno, para contarles, ¿no? Entonces, la idea es que el archivo que yo les mandé por Paloma, ella va a tratar de enviarlo, ustedes lo puedan cargar, ¿no? Porque al final ese archivo es el diseño de situación que acabamos de compartir, el de las temperaturas. Y además tiene su análisis a priori, ¿ya? Entonces, ustedes si lo comparten con este chat y le piden, esa era la tarea que les quería dejar, que ustedes le pidieran, ¿cierto?, a este chat que les haga una pauta de retroalimentación para poder aplicárselo a los estudiantes. Lo interesante va a ser es que el chat lo que les debería responder, ¿cierto? Son preguntas. Son preguntas para cada momento. Para el momento de experimentación puedes hacer estas preguntas que nos van a permitir retroalimentar al estudiante. Entonces, fíjense, no es porque podemos hacer el trabajo también de revisar después, o sea, decir, nuestros estudiantes nos pueden entregar un informe sobre todo lo que ellos vieron, discutieron dentro del diseño de la situación de modelación, pero para nosotros, aquí a mí lo que me interesa es como que ustedes como profesores vayan desarrollando la habilidad de retroalimentar a través de preguntas antes de la clase, ¿no? Entonces, ¿cómo le pedimos al chat que nos ayude, ¿cierto? Que nos genere preguntas de retroalimentación para cada uno de los momentos, porque yo como profesor ya tengo identificado en el análisis a priori cuáles pueden ser los errores frecuentes de los estudiantes, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes puedan meter acá, por ejemplo, yo la voy a meter, es que no quería hacer esto porque si lo hago yo, entonces ya les voy a quitar el prompt. Así que la idea aquí es como que ustedes puedan meter un prompt y de alguna manera a cada uno les va a aparecer algo. ¿Ya tienen el archivo, Paloma? ¿Dónde estoy yo? Me llegó recién, así que ahí lo estoy recién Ah, ya, compartir. ya. Mientras entonces les llega, porque lo rico es como que lo puedan experimentar, que metan el diseño, que le hagan la pregunta y pudiéramos ver algunos tipos de prompts que mandaron algunos profes hasta ahora. No, si ya dura ya. Voy a cerrar. Bien. Eh, para cerrar, bueno, antes que nos vamos, les quería como comentar que estamos haciendo otra investigación eh, justamente sobre el uso de la inteligencia artificial y les voy a dejar ahí un... Ah, no, creo que al final les di otra cosa. Ahí les mandé el chat. Esta es una investigación que estamos haciendo sobre el uso de la inteligencia artificial
Y también ahí les voy a pedir si nos colaboran con la respuesta de este test, de esta encuesta, porque estamos haciendo una investigación con unos chicos de Antofagasta. Entonces queremos saber cómo lo usan los profesores, como para generar una guía, ¿cierto? Una guía para poder eh, implementar en educación matemática la inteligencia artificial. Para eso ahí les compartí ese cuestionario, a ver si lo pueden llenar en algún momento. De todas maneras, igual se lo vamos a mandar al correo. Y les quiero contar que, bueno, si es que vamos a hacer un concurso ahí con las personas que participen en esa encuesta. Otros materiales que les voy a dejar acá, por ahora, visto también, es algunos libros que hemos escrito sobre situaciones de modelación escolar. Este es el libro que vamos a sortear en esa encuesta para quienes contesten la encuesta. Lo vamos a sortear. Y otros libros que he desarrollado, como el de Cosmovisión Mapuche y El mundo de las gráficas, que siempre está pensado, ¿cierto?, desde las gráficas, el uso, la visualización, etcétera. Y dos libros, uno que es de situaciones en el aula interdisciplinares, que lo pueden descargar gratuitamente acá, en este código QR, que aparece la crucecita porque se hizo con la UCM, y este código QR que es... unos videos educativos que tienen que ver con también Cosmovisión Mapuche, así que también los invito a revisar, digamos, esos materiales que tienen mucho que ver con modelación, con gráfica, con interdisciplina, con interculturalidad. Son materiales que los promuevo todo el tiempo porque nos ha costado desarrollarlo y se tienen que, digamos, ahí estamos abiertos también a que nos puedan escribir y señalar lo que les parece, ¿ya? Entonces, quedamos con la tarea de meter, Aline me dice, ocurrió un error durante la autentificación. Ah, ya, ahí te ocurrió un error con eso. Es el mensaje que aparece cuando uno como que trata de ingresar, que me imagino que a los que no podíamos nos debe salir eso. Como que daba ese mensaje, no sé a qué era el error en verdad. Ajá. Sí, de todas maneras, ya, solo contestando algunas preguntas, vamos a mandar toda la presentación, así que no se preocupen por eso, ¿ya? Lo que me interesa es lo de que si no pueden entrar al chat GPT al asistente, ¿sí? Ya. Y entonces, solo para cerrar, bueno, voy a mostrarles otra cosa que es importante de cómo me voy a dar un minutito para quienes estén interesados en ver cómo se hace este asistente, ¿sí? Y esto sí solo se puede desarrollar, digamos, cuando uno tiene pagado esta cosa, ¿no? Pero es crear un GPT. Y entonces es muy importante, por ejemplo, al crear un GPT, tú lo creas, le pones el nombre, las descripciones, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero que haga este GPT? Y también aquí es donde yo le subo la información que quiero, o sea, es decir, su memoria, ¿no? Aquí es donde yo lo cargo y donde le doy toda la información que quiero que considere, por ejemplo, el modelo de Mende en este caso. Y también hablar sobre feedback, ¿no? Hablar sobre el modelo que les presenté hoy día en MIR IA, que es el proyecto que tengo, que estoy postulando, y el segundo, también sobre el modelo de retroalimentación que quiero. Es decir, yo lo configuro, ¿cierto? A este GPT. Eso se hace en configuración, pero ya yo este GPT lo puedo compartir con todos ustedes. Entonces incluso podemos hacer comunidad, ¿no? Ustedes me podrían mandar, incluso compartir a mí, para quienes acá, ustedes podrían compartirme qué conversan con el GPT. Eso es súper interesante. Bueno, la idea es que haga una retroalimentación. Les voy a mostrar para cerrar la retroalimentación que yo hice hace poquito. Le subí el diseño que Paloma se los iba a mandar y le coloqué
quiero que me des una pauta para retroalimentar a mis estudiantes cuando aplique el diseño de modelación de temperatura. Ahí lo escribí rapidito. Entonces lo que hace el GPT, fíjense, inmediatamente, sin yo decirle nada, ¿cierto? Ni sobre la teoría socioepistemológica, ni el modelo MIR, ni el modelo de evaluación y retroalimentación, me envía inmediatamente una pauta de retroalimentación. Ahora, aspectos éticos, por supuesto, un montón. Tengo que revisar, ver realmente qué es lo que me está, si realmente está siendo coherente, qué preguntas me está promoviendo. Si yo quisiera que este GPT me promoviera para una escuela particular, por ejemplo, si pensamos en un técnico, las preguntas podrían ser mucho más profundas. Si yo, por ejemplo, al GPT le digo, para un contexto, ¿cierto? De un colegio técnico profesional, de una carrera de mecánica, o sea, esta retroalimentación se va a volver mucho más profunda, ¿sí? Entonces, bueno, aquí me retroalimentó, después me preguntó si yo quería una rúbrica detallada para el aula, le dije que sí, me dio distintos niveles, ¿cierto? Lo que me permite como mirar, por ejemplo, al principio hizo un dibujo el estudiante, ese es un nivel muy inicial, pero un nivel destacado es que establece relaciones en ese dibujo temporales, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Me da sugerencias, por ejemplo, de retroalimentación, de rúbricas de autoevaluación, por ejemplo, porque al final el chat ya está programado para que tenga un modelo teórico, que en este caso es la modelación de Méndez, y tengo una postura sobre la retroalimentación. Entonces todo el tiempo va a ir jugando con esos dos elementos. Bien, ya estamos como en el tiempo. Yo solo para cerrar, ya ahora sí para cerrar, de verdad, quería dejarles este Mentimeter, que es la tercera donde se metieron ustedes. Les voy a mostrar, que es la tercera pregunta. Y aquí les pregunto, a ver, déjenme primero esto. Ahí está el Mentimeter para que se metan y cerramos. Entonces la idea es que podamos visualizar acá, ¿sí? No sé si se lograron meter. ¿No? Bien. Entonces, si no, lo hacemos a micrófono alzado, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Ok. Voy a dejar de compartir. ¿Sigue apareciendo la misma pregunta? A ver. Ahí les aparecerá. Ya. Muy bien. De todas maneras, mientras van contestando, ya podemos abrir micrófono, porque yo creo que igual nos queda como un minutito, porque ya me pasé 10 minutos. Así que, para que cerremos, cuéntenme. Es harta información. Yo sé que en una hora y media es complejo, pero lo ideal es que, claro, porque uno vaya haciendo acá, que tire una idea, ¿cierto? Y podamos desarrollarla si es que les interesa más a fondo, ¿no? Porque siempre estamos generando conocimiento, eso es lo importante, porque el conocimiento nos separa, digamos, con esta presentación. Si alguno quiere, como por ejemplo ahí nos decían, ¿cómo le hago en mi escuela? Ya nos escriben un correo, podemos generar algún taller diferenciado, ¿cierto? Para una escuela particular, y así, pues, así se va construyendo redes, ¿ya? Cuéntenme, voy a dejar de compartir pantalla para que me cuenten si tienen alguna pregunta, algún comentario.
Sí, yo creo que es bien importante señalar, porque por ahí aparece un comentario que era lo más importante, pero yo creo que la mirada primero es lo más importante, porque la IA es una herramienta, ¿no? Que hay que tener ojo con muchas cosas de la IA porque también nos miente. Entonces, lo importante realmente es tener una mirada en cómo utilizar la IA. Porque claramente tú a una IA, por ejemplo, le puedes poner, desarrollame una rúbrica para mi evaluación de modelación. Pero si no tienes claro una mirada sobre la modelación y una mirada sobre la retroalimentación o sobre la evaluación, la guía incluso te puede mentir, ¿no? Y te puede llevar hacia otros ámbitos. Entonces, por eso a mí me parece que la guía no es lo más importante. La guía es una herramienta que nos va a permitir como configurar y hacer un trabajo más expedito, más rápido, ¿cierto? Pero lo primero que hay que tener es como una postura. Como les mostré al principio. Yo primero me posiciono en la modelación, luego me posiciono en lo que entiendo por retroalimentación, luego configuro esa guía, ¿cierto? Y ahora sí puedo trabajar con todos los cuidados posibles porque además, como les digo, la guía también miente. Eso tiene un nombre, son como es que si no encuentra la respuesta la va a inventar, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante que el profesor al final y al cabo tenga esta parte ética de revisar lo que la guía le puede entregar. Claro, es que admin me hace un comentario que es muy interesante. Yo igual creo que puede ser mucho trabajar con los estudiantes, porque tú puedes tener tu propio asistente, ¿no? Tu asistente que tú lo configures con un modelo, ¿cierto? De retroalimentación, con un modelo de modelación en este caso, ¿cierto? Que les permita a los estudiantes ir señalando, por ejemplo, sobre el diseño, lo que ellos van encontrando, las temperaturas, las preguntas que ellos se van haciendo, y claramente tú puedes configurar un asistente para eso. Súper, qué bueno. Dicen ahí que le ha ayudado, digamos, el taller a como pensar un poco en los alcances de la guía en la, en la clase. Una, hola Sí, Daniela, Carolina. Hola, una Carolina. consulta. Sí, bueno, muchas gracias por el taller, ahí lo puse. Muchas gracias por la dedicación también. Tengo una consulta, es que esto es algo estandarizado, pero también como es tan diversa el aula, hay niños con necesidades educativas especiales, también hay niños que traen una mala base en matemáticas. Entonces, es claro, esto es como bien estandarizado, pero ahí es tan diversa el aula que ahí como que no sé bien cómo se puede esto encajar con respecto, porque como vuelvo a repetir, hay una gama de niños con Down, con TEA, con déficit atencional. Hay muchos niños que, por ejemplo, en primero medio no saben ni dividir. Me ha tocado. Entonces, Eh, ahí está la parte compleja de esta situación de la modelación, porque igual la modelación es un nivel alto cognitivo, digamos, de las habilidades, está como de los más altitos. Claro. Entonces, eso es lo que a mí digamos, me da vuelta un poco en esta situación. No sé qué opinas tú al Sí. respecto. Sí, claro. Bueno, nosotros hacemos mucho trabajo justamente porque la idea de inclusión, o sea, está muy asociada a toda esta diversidad que está en el aula, ¿no? Entonces, constantemente yo estoy reflexionando sobre eso y estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, la diversidad del aula hoy día es una cosa que nos pega y que hay que atenderla. Entonces, ahora, ¿qué te diría yo con respecto a eso? Que mientras más específica tú seas dentro del chat, es mejor. Entonces, si tú te haces tu propio, por ejemplo, escenario virtual, un chat, ¿cierto? Un asistente, con la inteligencia artificial, ¿cierto? Estoy hablando desde ahí. Es muy importante como entender el contexto en el que tú trabajas. Por ejemplo, yo diría,
Los PI son documentos importantes cuando tú eres un profesor, o sea, el definir el contexto de tu escuela es fundamental, porque como decía, pues si es una escuela técnico profesional no es lo mismo que un científico humanista, o sea, yo podría hacer otro tipo de retroalimentaciones, otro tipo de diseño. Ahora tú dices, tengo estudiantes que ni siquiera saben, por ejemplo, les cuesta sumar fracciones, ¿no? Entonces, la pregunta obviamente ahí hay que contextualizarlo. Mis estudiantes tienen problemas, digamos, en todo lo que es el registro numérico, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a encontrar ahí los posibles errores y las posibles estrategias que puedan ayudarlos a resolver a los estudiantes? Por eso es tan importante tener un contexto. Yo, como les mostré, puse algo muy estandarizado, como dices tú, pero yo puedo dar más información del contexto en el que estoy para poder generar mejores devoluciones. Fíjense, nosotros en didáctica no le llamamos tanto retroalimentación, le llamamos devolver, devoluciones, que son cuando el estudiante te pregunta, tú le devuelves la pregunta. Pero a veces no sabemos cómo devolver. Podemos predecir que el estudiante tiene como problemas con la suma de fracciones, por ejemplo, pero ¿cómo devolvemos ante una situación específica? ¿No? La devolución, ¿cómo le hacemos una pregunta? Entonces, en ese sentido, la herramienta puede ser potente, te puede ayudar, ¿cierto?, a generar distintas preguntas de distintas formas y eso tú puedes acomodarlo a tu escenario de aula, porque al final es eso, ¿no? Porque a veces enseñamos de una forma y dicen no entendemos, enseñamos de otra, no entendemos. Entonces ahora, ¿cómo vamos haciendo nuevas preguntas que el estudiante lo lleve otra vez, ¿no? A repreguntarse en el escenario en el que está, qué está haciendo, ¿no? Y bueno, eso junto con las distintas representaciones que tenemos que ocupar, por eso la visualización es tan importante. Em, por último, solo decirte, Caro, que yo creo que mientras más chiquititos los chiquillos, a los niños, tú los insertes en escenarios de modelación, esa habilidad se va a ir desarrollando, ¿no? Porque muchas veces tenemos como el miedo, porque justamente parece ser como una habilidad de orden superior. Y no lo tenemos que ver tan así. La modelación es parte de nuestra vida cotidiana. Constantemente estamos modelando en nuestra vida cotidiana. Entonces, si la miramos como una habilidad de orden superior que está muy arriba, jamás van a poder llegar hasta allá. Si la miramos como un aspecto de la cotidianidad, es diferente, ¿no? Entonces partes con dibujar, con entender el movimiento, con entender el cambio desde el sol, día, noche, o sea, estamos llenos de modelos, digamos, donde podemos estudiar el cambio. David. Muchas gracias. Hola Daniela, gracias por... Quiero hacer un pequeño comentario nomás porque en realidad yo siento que las habilidades se desarrollan haciendo cosas. Entonces, si yo no ponga énfasis en el hacer y me quedo con la respuesta que me da la inteligencia artificial, estoy dando un ejemplo inadecuado a mi modo de entender. O sea, porque en el fondo esperar que la inteligencia artificial me dé todas las respuestas, en el fondo de sentarse en los laureles y al final mermaría mis capacidades como docente de ser creativo en el aula en el momento. A lo que voy es que si transmito miedo a mis estudiantes, si yo tengo miedo de mostrarles algo, porque yo no lo entiendo bien, mis estudiantes perciben ese miedo y lo reproducen y después cuando tienen que hacer cosas experimentan el mismo miedo. Por el contrario, si trato de desarrollar mis habilidades a partir de lo que me muestra la inteligencia artificial, reciclando, depurando, reinventando y tratando de dosificar el uso, probablemente tendré mejores resultados, al menos esa es mi hipótesis. Sí, yo también lo creo. Por eso decía, no es, o sea, la herramienta es potente, ¿ah? O sea, tenemos que reconocerlo, es súper potente, pero siempre y cuando tú la contextualices muy bien. Por eso primero nosotros como profesores tenemos que tener ciertas posturas. Incluso la postura del currículum, ¿no? O sea, por ejemplo, ir al currículum nacional, ver qué es lo que dice de modelación, que dice usar modelos, ajustar modelos, seleccionar modelos. Esos tres elementos son importantísimos a la hora de elegir una tarea de modelación. Entonces, si a la inteligencia artificial tú no le das ese marco contextual, ¿cierto?
qué es lo que tú entiendes por modelación o lo que quieres desarrollar. Entonces, claro, ya nos estamos dejando llevar por algo, ¿cierto? Que incluso muchas veces nos puede mentir. Por ahí también señalaban, nos puede mentir. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante tener esos modelos a priori. Y yo les señalaba esa investigación porque no da lo mismo tener un chat que no esté entrenado con los modelos que tener uno que esté entrenado con los modelos que tú piensas y que vas a desarrollar, ¿no? Bien, en los laboratorios de física, por ejemplo, les enseño a los estudiantes a descubrir el factor de elasticidad. Les resulta excelente, ese nos sirve para función lineal, midiendo de deformación, la que tienen con distintos pesos, eso al final se pone en una gráfica y se analiza dependiendo. Ese, por ejemplo, ese diseño es muy interesante, y si lo acomodas a la idea de las variaciones, te permite comparar, te permite hacer gráfica. Excelente. Muy bien. Espero que les haya gustado, sinceramente, es una cosa en la que estamos entrando todos, es muy nuevo. Yo espero que esto sea como un aporte para que ustedes puedan retroalimentar sus propias prácticas y como les decía, estamos recién empezando con esto, así que nos queda mucho camino a todos los profes, nos queda mucho, así que si tienen dudas, consultas, o quieren contactarse conmigo o con José para trabajar alguna idea con los colegios, encantado. Nosotros siempre estamos abiertos a eso porque nos permite poner en in situ, ¿cierto? Todo lo que estamos como trabajando constantemente acá en la universidad. Así que los dejo cordialmente invitados a eso, a que vamos generando también como comunidad, ¿no? Comunidades de conocimiento. Y por último les paso el aviso, pues nosotros tenemos un magíster acá, no puedo irme sin pasar mi propaganda, que tenemos un magíster en educación matemática en la USACH, y estamos trabajando estas ideas con todos los profes, así que si les interesa formarse a ese nivel, también, aquí tienen una excelente alternativa. ¿Ya? Paloma, te doy la palabra ya para que cerremos. Ya vamos cerrando ya. Muchas gracias, Daniela, por tu charla. Muchas gracias a todos los que asistieron. Tuvimos un récord en un minuto de 102 personas, así que estamos muy contentos. Les volvemos a agradecer y los esperamos en nuestro próximo curso, que es más ratito, a las 4:30 si quieren ingresar. Y durante toda la semana, que hay varios cursos, si ustedes quieren ingresar, si no han recibido el link y quieren ingresar a otro curso, por favor, mándanos un correo y nosotros les mandamos el link directamente. Muchas gracias, que estén a todos y que tengan buena tarde y buena semana y que disfruten sus vacaciones. Hasta luego. Chao, 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 chao. gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Chao a todos, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.